¿Sabías que 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial nuclear cuando China y Estados Unidos se enfrentaron directamente en una península asiática que la mayoría de occidentales ni siquiera sabía ubicar en el mapa? Pero antes de sumergirte en esta historia increíble y poco conocida, si te fascinan estos conflictos históricos que cambiaron el mundo y quieres descubrir más batallas olvidadas pero decisivas, suscríbete al canal ahora mismo porque este contenido no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Península de Corea, el 25 de junio de 1950. Son las 4 de la madrugada. A lo largo del paralelo 38, línea artificial que divide Corea del Norte comunista de Corea del Sur capitalista, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 135.000 soldados del Ejército Popular de Corea del Norte cruzan la frontera en invasión masiva. Tienen 150 tanques T-34 soviéticos de última generación. Tienen 1.200 piezas de artillería. Tienen superioridad aérea con cazas Yak soviéticos. El ejército de Corea del Sur tiene 95.000 soldados mal equipados, sin tanques, sin aviación efectiva, completamente sorprendidos por el ataque. En 3 días, las fuerzas norcoreanas capturan Seúl, la capital surcoreana, a solo 50 kilómetros del paralelo 38. En 2 meses, controlan 90% de la península, empujando al ejército surcoreano y los primeros refuerzos estadounidenses hacia un perímetro defensivo desesperado alrededor del puerto de Pusan en el extremo sur. Parece que Corea será reunificada bajo comunismo en semanas. El mundo observa horrorizado. Es el primer enfrentamiento militar directo de la Guerra Fría. Estados Unidos, bajo liderazgo del presidente Truman, obtiene autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Unión Soviética está boicoteando el Consejo, error estratégico masivo, para intervenir bajo bandera de ONU. El general Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial, es nombrado comandante de fuerzas de ONU. MacArthur planea contraofensiva audaz, desembarco anfibio en Incheon, puerto a 300 kilómetros detrás de líneas norcoreanas, cortando líneas de suministro enemigas, destruyendo ejército norcoreano atrapado entre fuerzas desembarcadas y perímetro de Pusan. Es apuesta enorme. Incheon tiene mareas extremas, 10 metros de diferencia, playas inadecuadas, defensas costeras, solo pocas horas de marea alta apropiada para desembarco. Todos los almirantes dicen que es imposible, suicida. MacArthur insiste. El 15 de septiembre, 70.000 Marines y soldados desembarcan en Incheon en operación anfibia más audaz desde Normandía. Es éxito espectacular. En 2 semanas, Seúl es recapturada. Ejército norcoreano colapsa. Se retira en desorden hacia norte. MacArthur persigue hasta frontera china, ignora advertencias de China de no acercarse. El 25 de octubre, 300.000 soldados chinos del Ejército Voluntario del Pueblo cruzan frontera hacia Corea. Atacan fuerzas de ONU sorprendiéndolas completamente. Es intervención masiva. Para diciembre, fuerzas chinas empujan a ONU hacia sur nuevamente. Los Marines estadounidenses en Reservorio Chosin, embalse montañoso cerca de frontera china, están cercados por 100.000 chinos, temperaturas de 30 grados bajo cero, la batalla más brutal de la guerra. Pelean retirándose 100 kilómetros hacia costa en condiciones apocalípticas, evacuados por mar. La guerra se estanca cerca del paralelo 38 donde comenzó. MacArthur quiere usar armas nucleares contra China. Truman lo destituye por insubordinación en abril de 1951. La guerra continúa otros 2 años, como estancamiento sangriento con batallas masivas por colinas sin nombre, combate de trincheras reminiscente de Primera Guerra Mundial, hasta armisticio en julio de 1953 que establece zona desmilitarizada en paralelo 38. Técnicamente la guerra nunca terminó, solo hay alto al fuego. Corea permanece dividida hasta hoy. Bajas totales. 3 millones de muertos, mayoría civiles coreanos. 54.000 estadounidenses muertos, cientos de miles chinos muertos, 1 millón norcoreanos muertos, medio millón surcoreanos muertos. Fue guerra olvidada.
eclipsada por Segunda Guerra Mundial antes y Vietnam después, pero fue conflicto crucial que definió Guerra Fría. Estableció doctrina de contención estadounidense, casi causó Tercera Guerra Mundial nuclear y dejó península coreana dividida en dictadura comunista norte y democracia capitalista sur que permanece línea de frente más peligrosa del mundo. Esta es la historia completa de la Guerra de Corea. ¿Por qué comenzó? ¿Qué ocurrió durante Incheon y Chosun? ¿Por qué MacArthur fue destituido? ¿Cómo China cambió guerra completamente? ¿Y por qué Corea sigue dividida 70 años después? Porque la Guerra de Corea no fue conflicto olvidable. Fue ensayo general para todas las guerras de la Guerra Fría. Antes de entender la Guerra de Corea, debemos entender cómo Corea fue dividida. Hasta 1945, Corea fue colonia japonesa desde 1910. Cuando Japón se rindió terminando Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, fuerzas soviéticas liberaron norte de Corea desde Manchuria, fuerzas estadounidenses liberaron sur desde Japón. Se acordó línea temporal de división en paralelo 38 para rendición de tropas japonesas. Soviéticos aceptarían rendición al norte, estadounidenses al sur. Línea era temporal, planeada solo para administración militar durante transición, pero con inicio de Guerra Fría, división se volvió permanente. En norte, soviéticos instalaron gobierno comunista bajo Kim Il-sung, guerrillero comunista coreano que había luchado contra japoneses desde Manchuria. En sur, estadounidenses apoyaron gobierno de Syngman Rhee, nacionalista anticomunista exiliado que había vivido en Estados Unidos. Ambos líderes reclamaban ser gobierno legítimo de toda Corea. Ambos querían reunificar península bajo su control. En 1948, elecciones en sur crearon República de Corea, Corea del Sur, con capital en Seúl. Norte respondió creando República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, con capital en Pyongyang. Península estaba oficialmente dividida. Tropas estadounidenses se retiraron en 1949, dejando solo 500 asesores militares. Tropas soviéticas también se retiraron dejando asesores. Ambos lados fortificaron frontera, hubo escaramuzas frecuentes. Kim Il-sung planeaba invadir sur y reunificar Corea bajo comunismo. Pidió permiso y apoyo a Stalin. Stalin inicialmente era reacio. No quería arriesgar confrontación con Estados Unidos. Pero en 1949 comunistas ganaron Guerra Civil China. Unión Soviética probó exitosamente su primera bomba nuclear. Stalin sintió que balance de poder global había cambiado a favor comunismo. En enero de 1950, secretario de Estado estadounidense Dean Acheson dio discurso definiendo perímetro defensivo estadounidense en Asia, sin incluir Corea del Sur explícitamente. Stalin y Kim interpretaron esto como señal que Estados Unidos no defendería Corea del Sur. Kim convenció a Stalin que invasión sería victoria rápida, que población surcoreana se levantaría apoyando liberación comunista, que Estados Unidos no intervendría. Stalin dio luz verde con condiciones. Kim debía obtener apoyo de Mao Zedong, líder de China comunista. También, Unión Soviética proporcionaría armas y asesores, pero no tropas soviéticas directas, para evitar confrontación directa con Estados Unidos. Mao dio apoyo, aunque con reservas. El plan fue elaborado durante primeros meses de 1950. El 25 de junio de 1950, a las 4 de la madrugada, comenzó invasión. 135.000 soldados norcoreanos, con 150 tanques T-34, cruzaron paralelo 38 en múltiples ejes. Ejército Popular de Corea, KPA, estaba entrenado por soviéticos, equipado con armas soviéticas modernas. Muchos soldados eran veteranos que habían luchado en Guerra Civil China junto a comunistas chinos. Ejército de República de Corea, EROK, tenía 95.000 soldados mal entrenados, sin tanques. Estados Unidos rechazó proporcionar tanques temiendo que Syngman Rhee los usara para invadir norte. Sin armas antitanque efectivas, sin aviación moderna. Fue mismatch total.
KPA usó tácticas de guerra relámpago, tanques penetraron líneas surcoreanas, infantería motorizada explotó brechas, ataques rápidos sobrepasando puntos de resistencia. ROK luchó valiente pero fue superado. En 3 días, Seúl cayó. Gobierno surcoreano evacuó hacia sur. Refugiados civiles huyeron masivamente creando caos en carreteras. KPA continuó avanzando rápidamente por península, capturando ciudades, destruyendo unidades ROK aisladas. La reacción internacional fue inmediata. Truman vio invasión como prueba de expansionismo comunista global que debía ser resistido. Doctrina de contención. Convocó Consejo de Seguridad de ONU el mismo 25 de junio. Consejo aprobó resolución condenando invasión y exigiendo retirada norcoreana. Cuando Corea del Norte ignoró ultimátum, Consejo aprobó resolución autorizando uso de fuerza militar para restaurar paz y seguridad. Fue posible porque Unión Soviética estaba boicoteando Consejo de Seguridad. Protesta porque China comunista no había reemplazado China nacionalista en asiento permanente. Error estratégico masivo que permitió ONU autorizar intervención sin veto soviético. 16 países contribuyeron tropas bajo bandera de ONU, pero 90% eran estadounidenses. Estados Unidos envió fuerzas desde Japón, donde tenían bases de ocupación post-Segunda Guerra Mundial. Primeras tropas estadounidenses llegaron días después, pero fueron mismatch contra KPA veterana. Task Force Smith, 400 soldados estadounidenses de 24ª División de Infantería, se enfrentó a KPA con tanques T-34 el 5 de julio en Osan. Estadounidenses no tenían armas efectivas contra T-34, fueron sobrepasados y se retiraron con bajas pesadas. Mostró que tropas estadounidenses de ocupación en Japón estaban blandas, no preparadas para combate intenso, pero refuerzos llegaban continuamente. Octavo Ejército estadounidense bajo General Walton Walker estableció perímetro defensivo alrededor de Pusan, puerto vital en extremo sureste de península. Línea de 140 kilómetros de perímetro defendido por 100.000 soldados estadounidenses y 50.000 ROK supervivientes. KPA atacó perímetro de Pusan repetidamente desde agosto intentando destruir última resistencia, pero estadounidenses tenían ventaja defensiva, superioridad aérea absoluta. Fuerza Aérea estadounidense destruyó aviación norcoreana rápidamente. Artillería masiva, suministros llegando por puerto de Pusan. Cada ataque norcoreano fue repelido con bajas masivas. Para septiembre, KPA estaba agotada, sobreextendida, líneas de suministro estiradas por toda península. MacArthur planeaba contraofensiva audaz, en lugar de simplemente empujar desde perímetro de Pusan hacia norte. Lento, costoso, permitiría a KPA retirarse ordenadamente. MacArthur propuso desembarco anfibio en Incheon, puerto cerca de Seúl a 300 kilómetros detrás de líneas norcoreanas. Plan era desembarcar Primera División de Marines y Séptima División de Infantería en Incheon, capturar Seúl cortando líneas de suministro de KPA, luego atacar desde Pusan simultáneamente, atrapando KPA entre dos fuerzas destruyéndola completamente. Problema: Incheon era pesadilla para desembarco anfibio. Tenía mareas extremas, 10 metros diferencia entre marea alta y baja, segundas más extremas del mundo, significando solo pocas horas cada día cuando agua era suficientemente profunda para buques de desembarco. Playas eran muros verticales de concreto, no playas graduales. Canal de aproximación era estrecho defendido por isla fortificada Wolmi-do. Todos los almirantes y generales dijeron que era demasiado arriesgado, que podía ser desastre. MacArthur insistió. Argumentó que precisamente porque era imposible, norcoreanos no lo esperarían, elemento sorpresa compensaría dificultades tácticas. Truman autorizó operación. El 15 de septiembre de 1950 a las 6:30 de la mañana comenzó Operación Cromit, desembarco de Incheon. Marines capturaron Isla Wolmi-do en asalto matutino.
A las 5:30 de la tarde, durante segunda marea alta del día, olas de Marines asaltaron muros de Incheon subiendo escaleras desde botes de desembarco. Resistencia norcoreana fue mínima. Exactamente como MacArthur predijo, KPA no esperaba desembarco en Incheon, tenía pocos defensores. Para medianoche 70.000 soldados habían desembarcado. Fue éxito espectacular. En días siguientes, fuerzas de ONU avanzaron hacia Seúl, enfrentando resistencia norcoreana creciente. Batalla de Seúl duró 2 semanas. Combate urbano intenso casa por casa. KPA defendió ferozmente capital, pero fue flanqueada y sobrepasada. El 28 de septiembre, Seúl fue recapturada. Simultáneamente, Octavo Ejército atacó desde perímetro de Pusan, rompiendo líneas norcoreanas. KPA colapsó completamente. Se retiró en desorden hacia norte, dejando equipo abandonado, perdiendo cohesión como fuerza organizada. Fue victoria aplastante. MacArthur había ejecutado maniobra anfibia más audaz desde Normandía. Ahora surgió pregunta crucial: detenerse en paralelo 38, objetivo original de restaurar status quo ante Bellum, o continuar hacia norte destruyendo régimen de Kim Il-sung, reunificando Corea bajo gobierno pro-occidental. Truman y sus asesores decidieron continuar. Factores: tentación de ganar victoria total, eliminar amenaza norcoreana permanentemente, liberar norte de comunismo. Victoria propagandística masiva en Guerra Fría. Presión doméstica. Partido Republicano acusaba a Truman de ser blando con comunismo. El 7 de octubre, tropas de ONU cruzaron paralelo 38 avanzando hacia norte. Objetivo era destruir KPA completamente y reunificar Corea. Advertencia: China había declarado múltiples veces que no toleraría fuerzas hostiles en frontera china, que intervendría si ONU cruzaba paralelo 38. MacArthur y administración Truman descartaron advertencias como bluff. No creían que China, recién salida de guerra civil devastadora, se arriesgaría a guerra con Estados Unidos. Fue error catastrófico. Tropas de ONU avanzaron rápidamente por norte, encontrando poca resistencia. ROK llegó a Yalu, río frontera con China, en algunos sectores. MacArthur predijo guerra terminaría para Navidad, que soldados estarían de regreso para Navidad. El 25 de octubre, primeros soldados chinos del Ejército Voluntario del Pueblo aparecieron en escaramuzas contra ROK, cerca de frontera. Fueron presentados como voluntarios. Oficialmente, China no estaba en guerra, evitando declaración formal, pero eran tropas regulares del Ejército de Liberación Popular, bajo comando de General Peng Dehuai. Primeros enfrentamientos fueron choques pequeños. Luego, chinos desaparecieron. MacArthur interpretó esto como incursiones limitadas sin significado mayor. Ordenó ofensiva final hacia Yalu para fin de noviembre, que destruiría últimos restos de resistencia comunista. Lo que MacArthur no sabía: 300.000 soldados chinos habían cruzado frontera en secreto durante octubre-noviembre, infiltrándose montañas del norte de Corea, moviéndose solo de noche, escondiéndose de día, evitando detección aérea estadounidense. Era trampa masiva. El 25 de noviembre, cuando fuerzas de ONU sobreextendidas en múltiples columnas separadas avanzaban hacia norte confiadamente, chinos atacaron masivamente desde todos lados. Fue ofensiva sorpresa devastadora. Usando táctica de infiltración, penetraban entre unidades estadounidenses de noche, atacaban desde retaguardia, cortaban carreteras, aislaban unidades. Ataques de oleadas humanas masivas. Cientos de soldados cargando con buc-inas y silbatos aterrorizando defensores, aceptando bajas masivas para sobrepaspar posiciones. Superioridad numérica local abrumadora. Chinos destruyeron múltiples unidades de ONU. Segunda División de Infantería estadounidense fue casi aniquilada en retirada caótica de Kunuri. ROK colapsó nuevamente.
Octavo Ejército se retiró rápidamente hacia sur para evitar cerco y destrucción. En situación era peor. Primera División de Marines y Séptima División de Infantería estaban concentradas alrededor de Reservorio Chosin, embalse artificial en montañas a 100 kilómetros de costa. Aproximadamente 30.000 soldados estadounidenses planeaban atacar hacia Yalu. El 27 de noviembre, 100.000 soldados chinos de noveno grupo de ejércitos atacaron rodeando Marines completamente. Comenzó batalla más brutal de guerra. Temperaturas cayeron a 30 grados bajo cero. Armas congelaban, vehículos no arrancaban, heridos morían de hipotermia en minutos, soldados sufrían congelamiento masivo. Marines lucharon cercados durante semana defendiendo perímetro contra ataques chinos masivos nocturnos. Decidieron retirarse 100 kilómetros hacia costa de Hungnam para evacuación, pero no era retirada, era atacar en dirección diferente. Según general Oliver Smith, fue combate feroz cada kilómetro. Emboscadas chinas en paso de montaña de Toktong, batalla de Hellfire Valley, combate en Hagaruri. Marines lucharon llevando equipamiento pesado, evacuando heridos, 1.500 bajas, destruyendo equipo que no podían llevar, defendiéndose de ataques chinos constantes. Fuerza Aérea lanzó suministros, proporcionó apoyo aéreo masivo. Marines llegaron a costa habiendo infligido 3 veces más bajas a chinos que sufrieron, pero fue retirada estratégica de posición insostenible. Fue épica militar. Demostración de tenacidad de Marines bajo condiciones imposibles. 26.000 Marines fueron evacuados por mar desde Hungnam, junto con 98.000 civiles norcoreanos huyendo de comunistas, 100.000 toneladas equipo militar. Hungnam fue demolida antes de evacuación. Para fin de diciembre, fuerzas de ONU habían retrocedido por debajo de paralelo 38. Seúl cayó nuevamente a chinos el 4 de enero de 1951. Fue derrota devastadora. Moral estadounidense colapsó. Algunos funcionarios propusieron evacuación total de Corea, pero General Matthew Ridgway reemplazó Walker, quien murió en accidente auto, reorganizó Octavo Ejército, restauró moral, lanzó contraofensivas metódicas. Para marzo, Seúl fue recapturada nuevamente. Línea del frente estabilizó cerca de paralelo 38. Guerra se volvió estancamiento. Ningún lado podía ganar victoria decisiva sin costos inaceptables. Chinos no podían empujar estadounidenses al mar. Superioridad aérea y artillería estadounidense era devastadora. Estadounidenses no podían avanzar profundamente en norte sin provocar intervención china masiva nuevamente. MacArthur propuso medidas drásticas: bombardear bases chinas en Manchuria, bloquear costa china, usar bombas nucleares contra concentraciones chinas. Argumentó que no hay sustituto para victoria. Truman rechazó. Guerra con China total arriesgaría Tercera Guerra Mundial con Unión Soviética, potencialmente nuclear. Objetivo estadounidense cambió de reunificar Corea a restaurar status quo antebellum, división en paralelo 38. MacArthur públicamente criticó política de Truman, envió carta a congresista republicano atacando política de apaciguamiento. Fue insubordinación intolerable. El 11 de abril de 1951, Truman destituyó a MacArthur, héroe nacional, por violar subordinación civil de militar. Fue controvertido masivamente. MacArthur regresó a Estados Unidos recibido como héroe con desfiles. Dio discurso dramático al Congreso. Viejos soldados nunca mueren, simplemente se desvanecen. Pero Truman mantuvo decisión. Principio crucial. En democracia, presidente civil controla militar, no al revés. Ridgway reemplazó a MacArthur como comandante. Guerra continuó 2 años más como estancamiento sangriento, batallas masivas por colinas sin nombre. Bloody Ridge, Heartbreak Ridge, Pork Chop Hill, combate reminiscente de trincheras de Primera Guerra Mundial. Batallas costando miles de vidas por posiciones que cambiaban de manos
repetidamente sin significado estratégico. Mientras tanto, negociaciones de armisticio comenzaron en Kaesong, luego Panmunjom, en julio de 1951. Negociaciones fueron largas, frustrantes, llenas de propaganda. Continuaron mientras guerra continuaba. Punto de conflicto mayor. Repatriación de prisioneros de guerra. Aliados insistían en repatriación voluntaria, permitir prisioneros chinos y norcoreanos elegir no regresar a comunismo si no querían. Comunistas insistían en repatriación forzada. Todos prisioneros devueltos sin opción. Tomó 2 años resolver. El 27 de julio de 1953, armisticio fue firmado en Panmunjom. Alto al fuego. Zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho establecida cerca de Paralelo 38, intercambio de prisioneros, 75.000 prisioneros comunistas, 13.000 prisioneros de ONU, 21 soldados estadounidenses eligieron quedarse con comunistas causando controversia masiva. Técnicamente, no fue tratado de paz, solo armisticio, alto al fuego temporal. Guerra nunca terminó formalmente. Corea permaneció dividida como antes de guerra. ¿Qué se logró? Corea del Sur fue salvada de comunismo. Hoy es democracia próspera y desarrollada, mientras Norte es dictadura empobrecida. Pero al costo de 3 millones de vidas, península devastada, división permanente. Bajas: 54.246 estadounidenses muertos. Solo combate: 103.000 total, incluyendo accidentes, enfermedades. 131.000 heridos. Aliados de ONU: 3.000 muertos. ROK: 415.000 soldados muertos, 1 millón civiles muertos. KPA: 250.000 muertos. China: 400.000 muertos. Estimaciones varían hasta millón. Total: aproximadamente 3 millones de muertos, mayoría civiles coreanos. La Guerra de Corea transformó Guerra Fría en múltiples dimensiones. Primero, militarizó contención. Antes de Corea, contención era principalmente económica, Plan Marshall, y política. Después de Corea fue militar con bases estadounidenses globales, alianzas militares, OTAN expandida, SEATO creada. Presupuesto defensa estadounidense triplicado permanentemente. Segundo, estableció precedente de guerras limitadas. Estados Unidos no usó armas nucleares ni expandió guerra totalmente contra China, a pesar de tener capacidad, estableciendo restricciones para evitar Tercera Guerra Mundial. Tercero, demostró que Guerra Fría sería global. Conflictos en Asia, África, América Latina, no solo Europa. Cuarto, dividió mundo en bloques más rígidamente. Alianzas solidificadas, neutralidad más difícil. Para Estados Unidos, Corea fue trauma menor que Vietnam, pero significativo. Fue primera guerra que no ganaron. Terminó empate. Primera vez enfrentaron límites de poder. También fue primera guerra racialmente integrada. Truman había ordenado integración racial de Fuerzas Armadas en 1948, implementada totalmente en Corea. Veteranos de Corea regresaron a país indiferente. Guerra fue olvidada rápidamente. Guerra olvidada. A diferencia de Segunda Guerra Mundial o Vietnam, para China, Corea fue demostración de poder. Habían peleado superpotencia estadounidense hasta empate, establecieron China como potencia militar respetada, aumento masivo en prestigio de Mao doméstico e internacional. Pero costo fue masivo: 400.000 muertos, incluyendo hijo de Mao, economía devastada por gasto militar. Para Corea, guerra fue tragedia nacional. Millones de muertos, familias separadas permanentemente por división, ciudades y pueblos destruidos completamente. Pyongyang y Seúl fueron reducidas a escombros por bombardeos. Economía aniquilada. División permanente creó 2 países completamente diferentes. Sur se desarrolló bajo apoyo estadounidense en democracia capitalista próspera, hoy 1/10 economía mundial. Norte bajo dictadura. Kim se volvió estado ermitaño totalitario con culto de personalidad extremo. Peor dictadura del mundo,
hambrunas masivas, programa nuclear. La Guerra de Corea enseña lecciones múltiples. Primero, guerras limitadas con objetivos políticos restringidos son posibles incluso en era nuclear, evitando escalada a guerra total. Segundo, intervención en guerras civiles es compleja y peligrosa, difícil distinguir liberación de imperialismo. Tercero, alianzas importantes, coalición de ONU, dio legitimidad a intervención estadounidense. Cuarto, sorpresa estratégica cambia guerras. Incheon salvó Corea del Sur. Intervención china salvó Norte. Quinto, logística y tecnología ganan guerras modernas. Superioridad aérea estadounidense fue decisiva, pero determinación china compensó parcialmente. Corea también enseña peligros de señales ambiguas. Discurso de Acheson, sin incluir Corea explícitamente en perímetro defensivo, fue interpretado como luz verde por Kim y Stalin. Truman no aclaró compromiso estadounidense suficientemente antes de invasión. Claridad en política exterior previene malentendidos peligrosos. Finalmente, Corea demostró que dictadores pueden sobrevivir derrotas. Kim Il-sung perdió 90% de país en Incheon. Fue salvado por China. Mantuvo poder absoluto hasta muerte en 1994. Fundó dinastía que gobierna Norte hasta hoy. Nieto Kim Jong-un es líder actual. Autocracia es resistente de formas que democracia no es. Hoy, Corea permanece dividida por zona desmilitarizada, línea de frente más militarizada del mundo, con 1.000.000 de soldados enfrentados en tensión permanente. Corea del Norte desarrolló armas nucleares. Primera prueba 2006. Amenaza a Sur y aliados regularmente. Reunificación parece distante. Guerra de Corea técnicamente continúa, solo en alto al fuego, sin tratado de paz firmado. Y si llegaste hasta el final de esta historia del conflicto olvidado que definió la Guerra Fría y casi causó el apocalipsis nuclear, déjame en los comentarios qué otra guerra poco conocida pero crucial te gustaría que cubriera en el próximo episodio. Nos vemos pronto con más historias de batallas que cambiaron el mundo.